Buen día, estimadas, estimados estudiantes. Les habla el doctor. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Sí, doctor, buen día. Buen día, qué bien, me alegro. Bueno, entonces, saludándoles con toda cordialidad, iniciaremos nuestro tema. Como ustedes están viendo en pantalla, se refiere a la relación de la enfermedad periodontal con trastornos metabólicos y endocrinos, y en este caso concretándonos directamente con la diabetes y la osteoporosis, que estas son afecciones muy constantes que están relacionadas precisamente con la enfermedad periodontal. Empezaremos entonces definiendo qué es la diabetes. Como está indicando acá, es un grupo de desórdenes metabólicos. Ustedes saben que en esta enfermedad está más identificada por el azúcar en la sangre, ¿no? Entonces se caracteriza por eso. Y esta hiperglicemia es crónica, es la que da lugar a estos cambios metabólicos, principalmente por los carbohidratos, las grasas y las proteínas. ¿Esto por qué se ocasiona? Pues debido a una deficiente secreción de la insulina, o si no, una reducción de la acción de esta en relación al hígado, los músculos, etcétera, lo que da lugar al desarrollo de esta enfermedad. Puede ser una o ambas juntas, de las dos mencionadas. La hiperglucemia es una consecuencia de la ausencia de secreción de insulina, lo que estamos mencionando, ¿no? La ausencia de secreción. ¿Esto a qué se debe? A las fallas en el funcionamiento de las células betas del páncreas. Entonces, estas células, al fallar la secreción, ocasionan, por supuesto, una disminución de la insulina en el torrente circulatorio. Y sino también al defecto, hemos dicho, al defecto de la producción de esta insulina y la resistencia que se presenta principalmente en el hígado y la musculatura. O sea, como les he indicado ya, pueden estar una u otra, o si no, ambas juntas, ocasionando esta enfermedad. La tríada de la diabetes, como ustedes están viendo ahí, las 3 P's, la polidipsia, la polifagia y la poliuria. La polidipsia, que consiste en beber mucha agua. El paciente diabético, incluso resulta ser uno de los síntomas que hacen que se detecte esta enfermedad, porque lamentablemente es de una evolución crónica, lenta y asintomática. Entonces, el paciente tiene mucha sed y tiene que tomar cantidades superiores a los 100 mililitros por kilo de peso en el día. Esa sería la polidipsia. La poliuria, por supuesto, como consecuencia de esta ingestión de mucha agua, hace que el organismo produce mucha orina. Entonces, esta orina es secretada con más frecuencia, lo que se denomina la poliuria. Y esto, las micciones pasarían de los 50 mililitros por kilo de peso durante un día. Y finalmente la polifagia, como ustedes saben, esto ya es comer en exceso. El paciente diabético empieza a tener mucha hambre, mucho apetito, entonces tiene necesidad de comer, entonces es otro síntoma que nos puede llevar a detectar, a alertar la detección de esta enfermedad. Y en otros casos la polifagia se presenta en los pacientes, en las personas, no pacientes, en las personas que realizan mucho ejercicio físico y donde tienen una deficiencia de proteínas. Para reponer eso también se presenta la polifagia. Es una cosa para que se diferencie, ¿no? Pacientes que no son estos levantadores de peso, etcétera, pero tienen esta necesidad de comer, ahí ya se puede sospechar de la presencia de diabetes. Entonces, ¿esta qué ocasiona? Que el exceso de sangre circule en la sangre, exceso de azúcar circula en la sangre y esta es eliminada en la orina. Y en esto, lógicamente, se pierde muchas calorías, lo que significa ser la energía.
Los tipos de diabetes. Acá estamos viendo la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes mellitus gestacional. Entonces, en la diabetes tipo 1 es la destrucción autoinmune de las células betas pancreáticas, como es indicado, productoras de insulina. Esta autodestrucción de estas células beta pancreáticas hace que la secreción de insulina se anule prácticamente. Y lamentablemente, esta prevalencia es de un 5 a 10% de todas las diabetes. Un 5 a 10% de las diabetes. El tratamiento, lamentablemente, también es necesario la administración de la insulina diariamente para sobrevivir. O sea que el paciente tiene que aprender a inyectarse la insulina diariamente para su subsistencia. En el caso de la diabetes 2, tipo 2, esta se produce por no se produce suficiente insulina, como hemos indicado, y las células del organismo también pueden estar resistentes a esta acción, como hemos indicado, ¿no? En la cuestión del hígado y de los músculos. Entonces, en este caso se presenta esta diabetes. El porcentaje es mucho mayor de la diabetes tipo 2. Estamos viendo aquí de un 85 a 90% de todas las diabetes. El tratamiento en este caso es el ejercicio, siempre el ejercicio físico y la dieta, inicialmente este tratamiento. Tal vez puede requerir también de medicación oral y antidiabéticos orales, inclusive hasta a veces puede ser que sea necesaria la aplicación de insulina. Estos son los primeros de tipo 1, insulino dependientes, y los segundos los no insulino dependientes. En el caso de la diabetes mellitus gestacional, el incremento de las hormonas por el cambio hormonal en la paciente gestante, entonces la placenta se bloquea por este incremento de hormonas y lo que hace que no se perciba una buena acción de la insulina. Entonces, esta diabetes puede ser pasajera y desaparecer después del parto, pero en algunos casos puede ser necesaria la medicación también en estos pacientes gestantes. El porcentaje es de un 5 a 15% de todos los embarazos, no de todas las diabetes, sino de todos los embarazos. Y finalmente el tratamiento, como decimos, el ejercicio siempre y la dieta. Y finalmente puede requerir de medicación antidiabética. La clasificación, seguimos acá. La tipo 1 generalmente se diagnostica en temprana edad. Sensiblemente estos pacientes son más portadores genéticos de esta afección. Entonces, cuando el paciente niño ya puede estar detectada con esta gravísima enfermedad. Esta es, como hemos dicho, causada por una deficiencia absoluta de la secreción de la insulina y puede ser identificada por la presencia de los marcadores serológicos que indican la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Estamos reiterando lo que hemos dicho, pero aquí lo que cabe hacer notar es que es de presencia en pacientes de muy temprana edad. La diabetes tipo 2 tiende a presentarse principalmente en la edad mediana, y después puede permanecer esta sin diagnosticar. Pacientes jóvenes pueden transcurrir años en que no se detecta esta enfermedad, les reitero, como aparece gradualmente y no presenta síntomas, es asintomática, la hiperglucemia. Entonces estos pacientes pueden estar años todavía sin haberse dado cuenta que están adoleciendo de esta enfermedad. Y surge en las interacciones del estrés medio. Como pueden ver ustedes, el estrés como es determinante en la presencia de muchas afecciones a la salud. Entonces resulta el incremento de la resistencia a la insulina. Hemos hecho mención al hígado y a los músculos, que son los que presentan esta resistencia a la acción de la insulina, y simultáneamente, en forma gradual, se va presentando la diabetes tipo 2.
Estos pacientes también manifiestan alteraciones en la producción de insulina, pero conservan cierta capacidad de producirla. Producen insulina estos pacientes, pero hemos dicho que tiene cierta deficiencia esa producción, o si no, la resistencia de algunas zonas del organismo, como el hígado, los músculos, son las que ocasionan esta afección, debido a que no se observa destrucción autoinmunitaria de las células beta, o sea que las células beta están todavía intactas, no se presenta la autodestrucción de estas. Aquí tenemos ya una relación que tiene la diabetes con la enfermedad periodontal. Ustedes pueden ver en esta diapositiva que se está haciendo mención a este cuadro, los AGEs. Estos AGEs son proteínas. En pacientes diabéticos, estos AGEs son compuestos derivados de la glicolización de proteínas y lípidos de forma no enzimática. O sea que estos se presentan en forma que no actúan las enzimas y son de carácter irreversible. Cuando ya se presentan estas alteraciones en el organismo, no se puede ya revertir esto. Se acumulan principalmente en el plasma, o sea que ustedes pueden darse cuenta que está en el torrente circulatorio y también en los vasos, tanto arterias como venas, y puede ser en la pared externa como también en su pared interna. O sea que esto que hace que esta luz de los vasos se disminuya. O sea que el torrente sanguíneo que pasa por este vaso ya estaría disminuido por un diámetro mucho menor. Entonces la sangre ya tiene una dificultad de circular en forma fluida como en pacientes no diabéticos. Entonces, ¿qué dice? Que estos AGEs son los que van a ir a destruir la matriz de los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Causan la expansión de la matriz extracelular tras su unión al colágeno. Se une al colágeno. Lamentablemente, estos tienen sus receptores en el colágeno y los cuales hacen que se una al colágeno y esto lo vaya haciendo expandir a la matriz extracelular. Entonces, ¿qué hace? Que estos vasos se vuelvan duros. El colágeno que los conservaba, elásticos, se va reduciendo, se va haciendo rígida la pared de los capilares, no solo de los capilares, sino de los vasos mayores incluso, y se va volviendo rígido esto. Entonces, este engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos hace que la pulsación también sea deficiente ya acá, y la circulación consecuentemente se ve disminuida. Esta degradación, entonces, que ocasionan estos famosos AGEs, degradación de la matriz extracelular, es la que va a ocasionar la rigidez de los vasos que van a dificultar la circulación. En estos casos, por ejemplo, cuando hay un proceso inflamatorio, siempre están presentes las citoquinas. En este caso, las citoquinas en la diabetes, principalmente el factor de necrosis tumoral, alfa, y la interleuquina 1 es la que más presencia significativa tienen en estos pacientes diabéticos. Aquí seguimos hablando en el mismo caso, haciendo reiteración del factor de necrosis tumoral A y la interleuquina 1, que son las más presentes en el caso de la glucemia. Igualmente, acá tenemos un cuadro resumido en los diabetes portadores sobre los tejidos periodontales. Acá, como está indicando la literatura, en el esquema se representa la potencial interacción entre células inflamatorias que en las diabetes pueden secretar mayores niveles de mediadores, como hemos indicado, las interleuquinas, y entre estos el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 que hemos hecho mención. Entonces, estos son las que alteran la funcionalidad de las células mesenquimáticas, destruyéndolas. Entonces, por ejemplo, la capacidad de remodelación de las heridas. Ustedes saben que pacientes diabéticos no controlados, cuando los tratamos,
no puede, lamentablemente, tener una curación rápida de las heridas. Es por esta razón, estos factores de necrosis tumoral y la interleuquina 1, que están en su presencia más significativa en estos pacientes diabéticos, hacen que se interfiera la cicatrización de las heridas. Se pone como ejemplo esto simplemente, ¿no? Por otro lado, la glicosilación de proteínas de la matriz puede alterar la interacción entre las células mesenquimáticas y esta matriz colágena, llevando a una respuesta reparativa aberrante. Lo que hemos hecho mención, el endurecimiento, la rigidez de los vasos sanguíneos. Ahora, la relación de la diabetes con ya el contenido bacteriano, microbiano que tiene la enfermedad periodontal. Aquí pueden ver ustedes cómo la infección bacteriana de la enfermedad periodontal estimula mayor secreción de estas famosas citoquinas que hemos hecho mención ya y producen la resistencia de los tejidos frente a la insulina. O sea que pueden ver cómo la enfermedad periodontal tiene una influencia significativa en la presencia de esta diabetes mellitus por la presencia, indicamos, de la infección bacteriana, lo que da lugar a la presencia de estas interleuquinas. Entonces, esto es lo que va a producir la resistencia de los tejidos para la acción de la insulina. Perdón. Aquí tenemos la enfermedad periodontal y la diabetes. Aquí vemos los casos en este cuadro de la columna primera. Los diabéticos tienen 4 veces más riesgo de desarrollar enfermedad periodontal. O sea, el paciente que adolece diabetes, la enfermedad periodontal se cuatriplica en su presencia en boca. Los diabéticos mal controlados aumentan la severidad y progresión de la periodontitis. O sea, cuando nosotros vemos un paciente, en su anamnesis el paciente nos va a decir, yo adolezco de diabetes tipo 2 o tipo 1, de acuerdo al caso, y veremos en boca que lamentablemente la enfermedad periodontal está muy acentuada. Entonces, en ese caso veremos si es que está bien o mal controlado. Es preferible siempre tratar sobre pacientes bien controlados de esta enfermedad sistémica. En portadores de implantes, lo propio. Tiene una relación exponencial entre la hemoglobina. En el examen, HbA1c es un examen de laboratorio que nos indica la presencia del azúcar en sangre, ¿no? Entonces, al sondaje en estos pacientes diabéticos vamos a ver que hay sangrado. Estos pacientes, entonces, inmediatamente podemos pensar de que no nos ha comunicado de su problema sistémico y debemos ahondar nuestro interrogatorio para su respectivo tratamiento. En este otro cuadro de la segunda columna vemos que la inflamación sistémica y la diseminación de bacterias periodontopatógenas pueden influir negativamente en el control glicémico. En este cuadro hemos visto el sistémico al local. Estamos viendo acá a la inversa, del local al sistémico. O sea, que la enfermedad periodontal puede influir negativamente en el control de la glucemia. O sea, pacientes diabéticos, su médico tratante le va a ver la boca y con toda seguridad nos va a referir a nosotros para que le hagamos su terapia periodontal de soporte, ¿no? A mayor severidad de la periodontitis, mayor riesgo de desarrollar diabetes. O sea que ustedes pueden ver también cómo es de significativa la situación en la periodontitis para el desarrollo y progresión de la enfermedad sistémica. A mayor severidad de la periodontitis, mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves de diabetes. La hiperglucemia y las complicaciones de la diabetes mellitus. La respuesta inmune está dada por los neutrófilos. Ustedes saben que los neutrófilos, los macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, complemento anticuerpo, citoquinas frente a la colonización de las bacterias y la destrucción hística, estas estarían disminuidas completamente en pacientes con hiperglucemia. Entonces, también pueden resultar nocivas cuando son respuestas exageradas por destrucción tisular. O sea que aquí volvemos a hacer mención a las famosas interleuquinas.
Entonces, son respuestas exageradas por el proceso inflamatorio. Ustedes van a ver, siempre estos pacientes diabéticos, sus procesos inflamatorios son persistentes. Entonces, estas respuestas exageradas van a provocar destrucción tisular. Las arteriosclerosis o aterosclerosis es ocasionada por la formación de los productos finales de la glicosilación avanzada. Les he mostrado en un cuadro anterior en que se ha visto que se cierra la luz de los vasos sanguíneos por la presencia de los ajes que hemos hecho mención. Entonces, la arteriosclerosis se va a presentar en estos pacientes por la rigidez del vaso, que ya no pulsa como en pacientes no diabéticos, y la irrigación, lógicamente, va a ser mucho más deficiente. Y esto que va a afectar en los tejidos, en las proteínas y lípidos de forma no enzimática. Estoy reiterando acá lo que hemos visto en un cuadrito anterior, que estos ajes actúan de forma no enzimática, que se acumulan en el plasma a través de los vasos y tejidos. Estamos resumiendo lo que hemos hablado en un cuadro anterior. Aquí ya vemos, aquí ya vemos estas dos situaciones, de la obesidad, estamos hablando del tejido adiposo, y de la diabetes, estamos hablando de la hiperglucemia. En el caso de la obesidad, las adiposinas son las que van a hacer de que los tejidos adiposos se presente en mayor cantidad. Como ustedes saben, las personas obesas son también disminuida su torrente circulatorio. La obesidad, entonces, ¿qué va a ocasionar? La interacción de AG-RAGE, lo que hemos indicado, ¿no? En el cuadro anterior, inclusive, estos famosos AGEs, y los RAGEs son los receptores que se presentan en el tejido extracelular. Entonces, esa interacción hace que en estos pacientes obesos se altere también la producción de insulina, la producción de la citoquina sobreregulada, lo que hemos indicado. Esto da ocasión a que las famosas interleuquinas se sobreproducen y están ocasionando el mal que los he mencionado y estamos reiterando acá. La función alterada de los polimorfonucleares. Hemos hecho mención también las células de defensa, las inmunológicas están alteradas y la apoptosis. Se presenta acá la situación de la apoptosis. Ustedes saben, la apoptosis es una muerte celular programada. En este caso estaríamos hablando de los, por decir, hablando de hueso, los osteoblastos y los osteoclastos. Entonces, estos tienen una programación que se denomina la apoptosis para su muerte celular, pero ya es regulada esta. En cambio, esta apoptosis ya estaría alterada en pacientes diabéticos. Ahora, yéndonos a la hiperglucemia, la diabetes, la diabetes, ya concretamente aquí estaríamos hablando del lo que hemos hecho mención, el aumento de las citoquinas, las proinflamatorias y las metalproteinasas de la matriz. Aquí ya estamos hablando de estas alteraciones que hemos reiterando en realidad, ¿no? Este aumento de citoquinas, etcétera, las inflamaciones que se exageran y lo que ocasiona la destrucción de tejidos, como hemos indicado, y la respuesta inflamatoria alterada. Les vuelvo a reiterar que los pacientes diabéticos siempre van a tener una respuesta inflamatoria alterada, persistente. Y finalmente, ¿qué contribuye en estas situaciones? Lamentablemente, el tabaco, que felizmente ahora está disminuida con las campañas antitabáquicas que se realizan. Ustedes saben que el paciente con periodontopatía, generalmente les preguntamos cuántos cigarrillos fuma y tratar de persuadirle a que disminuya este consumo. Esto va a dar lugar a las periodontitis y, lógicamente, a la acumulación del biofilm bacteriano. Eso sería en cuanto a este cuadro que hemos visto. La relación bidireccional entre la enfermedad periodontal y la diabetes mellitus. ¿Qué es esto? La interrelación de bacterias periodontopatógenas y sus productos. Estamos hablando acá
de una periodontitis, por decir, esta interrelación de estas bacterias y sus productos con las células inmunocompetentes y fibroblastos provoca activación y secreción local de mediadores inflamatorios catabólicos y resistencia de los tejidos frente a la insulina, hiperglucemia y acumulación de AGEs. Estamos resumiendo en realidad esta interrelación que existe entre la enfermedad periodontal y la diabetes mellitus. Entonces, la interrelación concretamente se refería a las bacterias periodontopatógenas que son las que van a exacerbar la diabetes. Y en el caso de la diabetes, todo lo que hemos indicado en un cuadro anterior, el problema que va a acrecentar, a agravar las periodontopatías, lamentablemente por la acumulación de estos famosos AGEs. La relación entre la diabetes y la enfermedad periodontal es bidireccional, o sea, de la periodontitis a la diabetes y de la diabetes a la periodontitis. La diabetes mellitus fomenta el incremento de la prevalencia, severidad y progresión de la periodontitis. Reiteramos acá entonces, pacientes diabéticos siempre van a tener más susceptibilidad a la periodontitis. Este autor, Laya y colaboradores, en un estudio de casos controlados describen los hallazgos periodontales en niños de 6 a 18 años con diabetes tipo 1, demostrando una prevalencia aproximadamente 4 veces mayor de pérdida de inserción de los dientes en los niños. Hemos indicado ya que la diabetes cuatriplica la susceptibilidad a la presencia de la enfermedad periodontal y con sus consecuencias respectivas, ¿no? Aquí estamos hablando ahí de la pérdida de inserción, la pérdida de inserción, incluso las pérdida ósea, etc. Bueno, nosotros, campos y colaboradores, realizaron un estudio de casos y controles para evaluar la posible asociación entre la diabetes tipo 2 y los parámetros clínicos y microbiológicos de la enfermedad periodontal. Ya hemos hecho mención a eso, así que estás reiterando siempre esta situación. La función de los leucocitos polimorfonucleares. Ustedes saben que estos leucocitos polimorfonucleares son los que nos presentan la barrera de defensa en el organismo. Los pacientes diabéticos, esto se presenta una función disminuida de estos. O sea, los polimorfonucleares ya no tienen esa acción tan efectiva como barrera de defensa frente a la agresión patógena en las enfermedades, hablando en nuestro caso de la periodontitis y la gingivitis. Esta alteración en su función afecta la quimiotaxis. Ustedes saben que los polimorfonucleares, la quimiotaxis se refiere a que las células pueden desplazarse, se pueden mover para ir a atacar a los agresores. Igualmente la adherencia, y esto se adhieren en lugares específicos donde tienen que realizar su acción, y la fagocitosis, fagocitarlos a las bacterias, etc. Entonces, la respuesta de frente a la infección está también disminuida significativamente en los pacientes diabéticos. Este autor, Manon Shurpur, observaron que los diabéticos con periodontitis severa presentan una menor quimiotaxis, reiterando lo que estamos diciendo en el punto 1 de los polimorfonucleares en comparación con diabéticos con periodontitis leve o sujetos no diabéticos con periodontitis leve o severa. Entonces, aquí reiterando siempre que la periodontitis está exacerbada por la diabetes. Se ha demostrado que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de infecciones. Igualmente, ya les he hecho mención a esta situación y por qué. Ahí ya estamos tomando en cuenta lo que hemos indicado, la deficiencia circulatoria que se presenta por esas razones que hemos indicado. Los estudios han demostrado que la enfermedad periodontal es una de las complicaciones más prevalentes de la diabetes. O sea que el paciente diabético, reiteramos nuevamente, es muy susceptible para la enfermedad periodontal. ¿Por qué afecta la diabetes a las enfermedades periodontales? La diabetes provoca una respuesta inflamatoria exacerbada, como hemos indicado ya, frente a las bacterias patógenas presentes de la encía, y que hemos indicado que estas interleuquinas, etcétera, que se presentan en el
proceso inflamatorio persiste mucho y esto hemos indicado que ocasiona incluso la destrucción de los tejidos, en este caso de los tejidos periodontales, que están presentes en la encía, estas interleuquinas, y también altera la capacidad de resolución de la inflamación. Igual, también les he indicado que las inflamaciones son persistentes y la capacidad de reparación de los tejidos también se ve entorpecida. Finalmente, lo que acelera la destrucción de los tejidos de soporte periodontales están explicadas de esta manera. La patogénesis de la periodontitis en pacientes diabéticos. La diabetes mellitus es un grupo heterogéneo de desórdenes con diabetes causadas, diferentes causas, pero todos ellos caracterizados por la hiperglucemia, una deficiencia relativa o absoluta de la insulina o resistencia frente a la misma y tendencia a desarrollar ciertas complicaciones a largo plazo. Eso es lo que hemos indicado. Aquí estamos reiterando la patogénesis de la periodontitis en pacientes diabéticos. Las complicaciones más comunes incluyen, reiterando la arteriosclerosis. Les he indicado ya en qué consiste esta arteriosclerosis y la diabetes, igualmente retinopatías. Igual el oftalmólogo ya verá que el paciente va con deficiencia ocular y mira, inmediatamente detecta la presencia de diabetes y indicará seguramente sus exámenes respectivos. La nefropatía diabética es otra afección. Lamentablemente, los riñones también son afectados directamente con esta enfermedad y la neuropatía. Igualmente, el sistema nervioso es afectado completamente en pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de periodontitis. Reiteramos acá en esta situación, hasta la fecha, son varias las hipótesis que se barajan a la hora de explicar el mayor riesgo que presentan los pacientes diabéticos para presentar periodontitis. Entre ellas, cambios vasculares, que ya les he indicado por qué estos cambios vasculares. Alteración del metabolismo del colágeno, también hemos indicado por las presencias de los famosos AGEs. Y la disfunción de los polimorfonucleares. Hemos indicado también, estaríamos resumiendo, la situación de estos tres factores, ¿no? Y la alteración de la quimiotaxis y fagocitosis de las polimorfonucleares. El tratamiento de las enfermedades periodontales es tan efectivo en diabéticos como en no diabéticos. Es cierto, cuando hacemos nuestro tratamiento en diabéticos y no diabéticos, a las 24 horas nosotros ya vemos una mejoría bastante significativa en el paciente que lo hemos tratado, eliminando sus irritantes locales. El tratamiento convencional de las enfermedades periodontales con raspado y alisado radicular consigue una mejoría de la salud de los tejidos que rodean al diente y por lo tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Y hemos indicado ya que en pacientes diabéticos mejoría sustancial de la afección diabética. La identificación de pacientes con enfermedad periodontal avanzada puede ser un ejemplo clínico relevante para sospechar de una diabetes no diagnosticada. O sea, cuando vemos a un paciente que acude a nuestro servicio, vemos que hay una periodontitis avanzada, al paciente le indicamos, luego le preguntamos si no es diabético, el paciente nos puede decir que no, pero entonces nosotros estamos obligados también a indicarle que esa presencia de esta enfermedad avanzada tiene que hacer sospecha de la diabetes. Preferible esta detección precoz para que el tratamiento sea también mucho más efectivo. Le indicaremos su examen de laboratorio y remitirle a su correspondiente profesional. O sea, ven ustedes, con la enfermedad periodontal podemos diagnosticar una diabetes no diagnosticada. Diferentes estudios muestran que la diabetes está asociada con un mayor riesgo de enfermedad periodontal y que puede modular negativamente en la reparación periodontal y periimplantaria. Eso hemos indicado ya. El tratamiento de la enfermedad periodontal puede tener un efecto positivo en el control metabólico de la diabetes, medido a través de los niveles del examen de laboratorio de sangre de glucosa en sangre. Entonces, por un periodo de hasta 3 meses. O sea que el tratamiento periodontal
que realizamos el examen del laboratorio de la presencia de glucosa en sangre, cada 3 meses se debe realizar para analizar si está o no está controlada su diabetes. Luego, el control metabólico de la diabetes actúa como un elemento clave sobre la modulación de la enfermedad periodontal y de la respuesta reparativa de los tejidos. Eso hemos hecho mención también, y se está reiterando que estos pacientes diabéticos necesariamente tienen que ser tratados tanto en su enfermedad periodontal como diabetes. Aspectos generales del tratamiento. En la primera fase, ¿qué hacemos? Comprobar que se ha tomado la insulina prescrita y posteriormente una comida. Entonces, tenemos que ver el paciente si es insulino dependiente. Nosotros, para hacer nuestro tratamiento en nuestra primera fase, debemos auscultar en él si está con su tratamiento diario, cotidiano. En la segunda fase se realizan los procedimientos no quirúrgicos o quirúrgicos según se dé el diagnóstico, por supuesto. Si no es necesaria una cirugía, no se la debe hacer, los cuales deben ser lo más atraumáticos y en intervalos de tiempo relativamente cortos. Cuando se hace una cirugía, por decir, debemos tener mínimo, máximo, 2 horas de tiempo. No podemos prolongar más. Estos pacientes diabéticos hay que tratarlos en espacios relativamente cortos. Entonces, se debe eliminar, incluso cuando hacemos nuestra atención de eliminación de irritantes locales, tratar de tener el menor tiempo posible. Por supuesto, esto no significa que se saque como sea los irritantes locales, sino tal vez hacer por sextantes, por cuadrantes o por arcadas, etcétera, pero tratar de no abusar mucho en el factor tiempo para realizar una minuciosa higiene oral. Al paciente siempre se le debe recomendar, después de nuestro tratamiento, la técnica del cepillado y la aplicación de enjuagues si se diera el caso. Y finalmente, en la tercera fase o de mantenimiento, ya es la terapia periodontal de soporte, se debe recalcar al paciente la necesidad de citas periódicas y un cuidado oral en casa meticuloso. Los pacientes deben estar motivados para su higiene, para su control, asistencia a los controles periódicos a consulta. En caso de presentarse afecciones muy agudas, como abscesos periodontales o requerir tratamiento quirúrgico, debe indicarse, por supuesto, tratamiento intensivo con antibiótico. La antibiótico terapia no debe ser una indicación de rutina, ni siempre de forma profiláctica injustificada. Debe ser individualizada y estará en dependencia del proceder que requiere el paciente. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros tenemos un paciente diabético, no tenemos necesidad de indicar ni siquiera una profilaxis antibiótica, no es necesario. Pero si vemos que hay presencia de afecciones agudas como abscesos periodontales, etcétera, ahí sí no podemos tratar al paciente sin una cobertura antibiótica previa. En estos casos, mínimamente podemos realizar una profilaxis antibiótica. Y si no es el caso, hacer pues un tratamiento intensivo con antibióticos para proceder con nuestra, ya sea cirugía o alisado y radicular, raspado y alisado radicular. El tratamiento periodontal podría mejorar el control de la glucemia en pacientes diabéticos. Ustedes pueden ver acá cómo se reitera esta situación de que es muy necesaria el tratamiento de enfermedades periodontales para atenuar la glucemia en los pacientes diabéticos. En este caso dice disminución absoluta en los valores de hemoglobina glicosilada hasta un 0,4% se logra con el tratamiento periodontal después de realizar raspado y alisado radicular. Si al paciente se realiza un examen de laboratorio de su HbA1c, posteriormente a este tratamiento, vamos a ver que ha disminuido en un 0,4% con un tratamiento periodontal. Si además se añadía el uso de antibióticos sistémicos al raspado y alisado radicular, que hemos hecho mención en el otro cuadro, el resultado era una reducción de hasta 0,7%. O sea, si el paciente con un absceso agudo que hemos indicado, lo hemos tenido que medicar
su tratamiento antibiótico, siquiera profilaxis antibiótica, él aumenta nuestra mejoría en un 0,7%. Y finalmente, 5 estudios de 379 pacientes concluyó que el tratamiento periodontal permite una mejora de los niveles de glucemia. O sea, que estamos reiterando acá, siempre el tratamiento periodontal va a mejorar la presencia de azúcar en sangre. Entonces, estos pacientes diabéticos, en un lapso de 3 meses, se va a ver que hay mejoría sustancial de esta presencia de azúcar en sangre. Aquí iremos a ver esta situación. Estos pacientes diabéticos. Acá, por ejemplo, este paciente puede ser que no tenga conocimiento de que adolece de la diabetes. Pero nosotros vemos acá, estos casos son preguntarle al paciente, pero con certeza que nos diga de cuánto tiempo más o menos estás realizando esta consulta con nosotros, y el paciente nos va a decir seguramente factor X de tiempo, pero vemos entonces la gran presencia, ya que hay una periodontitis avanzada que hemos indicado. Le preguntaremos al paciente si adolece o no adolece de la hiperglucemia. Entonces el paciente puede decir que no sabe, le indicaremos su laboratorio y si es que detectamos por esto, al paciente le remitirle a su profesional respectivo. Aquí ya se ve cómo se ha hecho la eliminación de irritantes locales, como rutinariamente lo realizamos, pero en estos pacientes la cicatrización, hemos indicado, es mucho más lenta, más tardía. Los diabéticos con periodontitis avanzada tienen 3 veces más riesgo de mortalidad cardiorrenal. O sea que estos pacientes con periodontitis tienen ese riesgo de morir incluso con estas enfermedades que se les complican en corazón y en riñones. Esta enfermedad cardíaca isquémica y nefropatía diabética combinada. Entonces, esta enfermedad puede dar lugar a un desenlace fatal con el deceso del paciente y que nosotros podríamos prevenir, evitar esto con el tratamiento periodontal. ¿Qué otros problemas bucales puede tener un diabético? La candidiasis oral, que vamos a ver en un cuadrito más adelante, donde se presenta como signos y síntomas las caras lenguas. Vamos a ver en un cuadrito. Las mucormicosis y ficomicosis igualmente, estos mismos hongos presentes en la cavidad oral. Luego la xerostomía. Ustedes saben que la xerostomía es la sequedad de la boca. Igualmente, es otra afección en boca. El líquen plano, que es una afección sistémica que se presenta en piel y mucosas. El agrandamiento de las glándulas salivales. Igualmente, se va a presentar en boca que las glándulas salivales, principalmente las mayores, van a estar agrandadas. Y como consecuencia de esto, el paciente va a presentar ardor bucal. El paciente refiere que le arde la lengua, etc. Pensamos ya que se trata de una afección consecuencia de la diabetes. Luego, infecciones post-exodoncia. Hemos indicado que las cicatrizaciones son más lentas, consecuentemente aquí está el riesgo de exponer a infección. Y finalmente, las alteraciones en las percepciones del gusto. Estos pacientes nos indican a veces que no sienten los sabores, etcétera, pues por la enfermedad sistémica que adolece. Aquí lo que les indicaba, la gingivitis en pacientes diabéticos, las periodontitis igual en pacientes diabéticos, aquí las candidiasis que hemos indicado, esta es la forma como se presentan, la cándida albicans principalmente en el dorso de la lengua y en las carrillos, en los partes. Y aquí estamos viendo una fisura lingual. Estamos viendo, todas estas son otras alteraciones producto de la diabetes. Las pruebas de laboratorio de diabetes es la hemoglobina glicosilar. Es un examen de laboratorio que muestra el nivel promedio de azúcar en la sangre. Entonces, esto, como les he indicado, durante 3 meses. Es normal cuando no hay diabetes, significa un porcentaje de 5,7%. Es prediabetes cuando ya hay un porcentaje de 5 a 7%, 5,7 a 6,4%, cuando ya hay un anuncio de alarma de la presencia de este porcentaje en sangre. Y finalmente la diabetes se ha establecido cuando hay un 6,5 o más de presencia de sangre. Y este otro examen, la glucemia en ayunas,
tiene que ser inferior a 110 miligramos por decilitro de sangre. Entonces, en este caso estamos hablando de un paciente sin diabetes. Cuando ya está entre 110 miligramos hasta 126 miligramos, en ayunas estamos hablando de una glicemia ya alterada, aumentada. Y igual, si es superior a 126 milímetros, diagnóstico provisional de diabetes, es ya el diagnóstico que el paciente ya está con sospecha de diabetes, pero esto debe ser confirmado. Acá estamos viendo la glicemia a los 120 minutos, o sea, un par de horas. Aquí estamos hablando de la prueba de tolerancia a la glucosa oral. En estos casos, ¿qué se realiza? Una prueba de toma de sangre previo, luego tiene que ser siempre inferior a los 140 miligramos por decilitro. Estamos hablando de normal. Estamos hablando de la prueba de tolerancia de glucosa oral. Ya cuando tiene de 140 miligramos por decilitro y menos de 200 miligramos por decilitro, estamos hablando ya de glucosa alterada. Y finalmente, cuando ya es mayor de 200 miligramos, estaríamos hablando ya de una presencia de diabetes, pero que tiene que ser confirmada. Estos exámenes son los que son indicadores para la diabetes. El tratamiento periodontal y control glucémico. El tratamiento periodontal puede reducir los valores del azúcar en sangre hasta un 0,83 a 0,66%. Estamos reiterando esto en realidad. Cada disminución, de 1% de estas azúcar en sangre equivale a un 40% de disminución de riesgo de complicaciones microvasculares, oculares, renales y sistema nervioso. Las tres zonas en que son afectadas, ojos, riñones y el sistema nervioso. Entonces, el tratamiento periodontal va a disminuir en este porcentaje el riesgo de la glucemia. Finalmente, puede disminuir las complicaciones graves de diabetes. Siempre el paciente diabético tiene que realizarse una terapia periodontal de soporte muy rigurosa. El control glucémico puede mejorar el sangrado por sondaje en paciente con diabetes mellitus. Hemos indicado, ¿se acuerdan hace rato? Que pacientes que adolecían de incluso en periimplantitis, cuando hacemos el sondaje sangra, pero cuando hacemos ya nuestro tratamiento esto va a disminuir, va a mejorar ostensiblemente. Disminuye el riesgo de aplicación de enfermedad periodontal y disminuye el riesgo de sufrir complicaciones bucales. Por eso estos pacientes tienen que tener una terapia periodontal de soporte muy rigurosa. Aquí ya estamos viendo los conceptos puntuales de la diabetes mellitus y la resistencia a la fractura. Aquí ya estamos viendo las consecuencias que tiene en el hueso. Tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 aumentan el riesgo a las fracturas óseas, porque esta diabetes afecta a la regeneración ósea. ¿Qué sucede en el diabetes tipo 1? Pues hacen que la densidad mineral esté completamente baja. O sea, acá se va a presentar ya la osteoporosis, pero en los pacientes de diabéticos tipo 2, la densidad mineral puede estar normal, pero también existe la susceptibilidad a las fracturas óseas. Como indica acá, hoy se conoce que una glicación inadecuada afecta a la producción de colágeno. Eso hemos hecho mención ya, que afecta a la producción de colágeno, la glicación inadecuada. Y esto afecta al hueso, tanto al hueso esponjoso, al trabecular, y como al hueso compacto o al hueso cortical, disminuyendo su densidad mineral ósea y aumentando el riesgo a las fracturas. Ya pasamos a la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Una enfermedad sistémica esquelética que se caracteriza por una disminución de la masa ósea. Ustedes pueden ver acá, en este cuadrito microscópico, la disminución se refiere a que hemos indicado que este tejido del matriz del hueso disminuye, entonces estos se vuelven espacios osteoporóticos mucho más amplios.
o sea, que hace que el hueso sea mucho más frágil, el riesgo de la fractura. Entonces, eso es el deterioro de la microarquitectura ósea. ¿Qué pueden ver ustedes en esta comparación de este tejido hueso de articulación normal? Acá ya vemos con agrandamiento del trabeculado óseo. Y esto es lo que induce al riesgo de las fracturas. Entonces, en patología, esta patología es asintomática y puede pasar desapercibida. Igualmente, estos pacientes con osteoporosis no se dan cuenta. Igualmente que en la diabetes no se dan cuenta tan tempranamente. Esto es igual, porque es asintomático. ¿Y cómo se detecta esto? Sensiblemente, en algún momento que el paciente haya sufrido una fractura ósea, y ahí se detectará ya la ausencia. Vemos acá estas radiografías, como ven ustedes, cómo hay esta osteoporosis tan significativa en estos pacientes. Y esta es una de las razones por las cuales se puede detectar la osteoporosis. Estamos viendo acá un cuadro igual que el anterior, el tejido esponjoso trabeculado mucho más grande, más intenso que en un tejido óseo sano. Los síntomas que sistémicamente el paciente va a presentar problemas principalmente en la columna, se le va a encorvar la espalda, el paciente se va a chocar, va a presentar joroba, etcétera, o una escoliosis de la columna, etcétera, ¿no? El dolor en el cuello debido a fracturas de los huesos de la columna, pacientes que aquejan dolores, cuando son examinados por su médico y sus exámenes respectivos van a detectar que puedan haber fracturas por la osteoporosis. También estos pacientes presentan dolores musculares y finalmente la debilidad de los huesos y fracturas y la pérdida de peso y estatura. Por supuesto, estos pacientes van a presentar aplastamiento de los discos intervertebrales, de las vértebras mismas, y el paciente va a disminuir de peso y va a disminuir de estatura. Las causas y factores de riesgo. Claro, los factores de riesgo es el envejecimiento. Las personas ya mayores somos más susceptibles ya a la osteoporosis. Antecedentes familiares, lamentablemente tienen componente familiar esto. Pacientes que hayan sido de padres con antecedentes de osteoporosis también puede ser nomás una situación genética transmitida al sucesor. Luego, la menopausia precoz en las damas es esta situación y tal vez en la menopausia precoz o natural o si no quirúrgica, pacientes que se hayan inducido a la menopausia. Es la principal causa de fracturas de hueso de cadera, principalmente columna y muñeca en mujeres después de la menopausia. Tomar ciertos medicamentos como pueden ser glucocorticoides, hormonas tiroideas y medicamentos anticonvulsivos también son causales de riesgo de osteoporosis. Y finalmente el clima. Lamentablemente estamos viendo en zonas geográficas donde hay carencia de sol, se va a presentar también este problema de la osteoporosis. ¿Por qué? Ustedes saben que el sol es un gran estímulo para la asimilación de la vitamina D, que esta a su vez conlleva a la situación de una mejor absorción del calcio intestinal. Por eso dice que es un factor también desencadenante el clima. Luego también, lamentablemente, ser mujer de raza blanca o asiática es otro causal. Finalmente, el bajo peso corporal, la vida sedentaria también es otra. Por eso se indica siempre el ejercicio físico, el tabaquismo, que puede ser cortado, el consumo de bebidas alcohólicas o cafeína también es causal. Y finalmente, dietas pobres en calcio durante tiempo prolongado, especialmente en la adolescencia y la juventud. Esos son los factores de riesgo de la osteoporosis. La Organización Mundial de la Salud nos define una densitometría de la osteometría para la detección de la densidad ósea. El valor normal dice la OMS que es de 1.00 a menos 1.00, es un valor normal. Pero ya hay osteopenia, ya cuando estamos hablando de cierta deficiencia, así sea incipiente o moderada, ya estamos hablando de menos 1.01 a menos 2.49, y la osteoporosis ya estaría presente en pacientes, en personas con menos de 2.5 o mayor. Y finalmente la osteoporosis ya establecida
estaría dada en pacientes con 2,50% o mayor riesgo a las fracturas, la fragilidad ósea. O sea que esta es una definición de la densitometría de la OMS. La osteoporosis y la enfermedad periodontal. Acá ya estamos haciendo relación a la osteoporosis, pero ya con específica relación con la enfermedad periodontal. La pérdida de masa ósea tiene una implicación marcada en la enfermedad periodontal. Por supuesto, si estamos viendo en esas radiografías anteriores que a veces detectamos por ahí la osteoporosis, los maxilares, principalmente el inferior, presenta una osteoporosis significativa, ya estaríamos hablando ya de la afección sistémica de los huesos, lo que referiremos a su médico tratante. Entonces, resumiendo, la pérdida de la masa ósea tiene una implicancia marcada en la enfermedad periodontal, ya que no están relacionadas directamente, pero la osteoporosis va a acelerar la destrucción de los tejidos periodontales y por tanto el paciente será más propenso a ser edéntulo con el tiempo por la combinación de ambas patologías, la periodontal y la osteoporosis. Va a perder piezas dentarias más fácilmente este paciente. Afecta a un número de hombres y mujeres con una incidencia que oscila entre el 5 al 30% de los adultos. Problemas bucodentales asociados a la osteoporosis. Por supuesto, la reducción del reborde alveolar. En estos pacientes osteoporóticos, lamentablemente, el reborde alveolar es muy lábil y se va a reabsorber más fácilmente. La disminución de la masa ósea. Hemos indicado que la masa ósea, la matriz principalmente ósea y la densidad ósea de los maxilares hacen que también se note, sea significativa, la visión en el caso de exámenes radiográficos. Alteraciones en el periodonto que dan lugar a una pérdida de inserción periodontal. Por supuesto, si hay alteración de hueso, hay reabsorción alveolar, va a haber pérdida de inserción. Y esto llevará al edentulismo, a la pérdida de piezas dentarias y finalmente el aumento de la porosidad cortical de la mandíbula a medida que avanza la edad, lo que provoca un adelgazamiento del espesor cortical óseo. Aquí vemos, por ejemplo, esta radiografía, aunque mal tomada, pero bueno, y acá la pérdida de masa ósea en los maxilares indica que se está produciendo misma alteración en otros huesos. Por eso les decía, cuando nosotros requerimos una radiografía, particularmente la panorámica o estas otras laterales, AP, etcétera, vemos que hay una osteoporosidad significativa, tenemos nomás que indicarle al paciente su consulta con el médico respectivo. Acá vemos la osteoporosis más en mujer, de raza caucásica o asiática, como hemos visto en la anterior diapositiva, también de herencia o genética. La menopausia es otra causa, la amenorrea, la dieta baja en calcio, como hemos indicado, pues, en base a la vitamina D que nos ayuda a su absorción, la alta ingesta de café, de proteína que hemos indicado, el exceso de alcohol, sedentarismo, bajo pico de masa ósea, medición heparina, bajo peso. Son las cosas que hemos indicado ya. Los factores comunes, el tabaquismo, déficit nutricional, deficiencia nutricional, por supuesto, incremento de la edad. Conforme pasa la edad, también está presente la osteoporosis, los corticoides son otros que ocasionan y finalmente la disfunción inmune. Las periodontitis, la placa patogénica bacteriana que hemos hecho ya mención, que debe ser eliminada en la terapia periodontal de soporte, el estrés, y hemos hecho indicación también que es causa de muchas enfermedades. La diabetes igual, la causa de la osteoporosis, los cambios hormonales que hemos indicado también, que bloquean, hemos indicado, la asimilación de la insulina, también repercuten en el tejido óseo, la osteoporosis y finalmente enfermedades sistémicas. El tratamiento. Esta es una situación que tenemos que tomar en cuenta. Los bifosfonatos son fármacos más utilizados generalmente por vía oral. Van a disculpar que me acelere un poquito por el factor tiempo. En el 2003 ya se describe la osteonecrosis mandibular, que ocasionan estos bifosfonatos, lamentablemente, como acción colateral, van a ocasionar la osteonecrosis.
Entonces, ¿qué es esto? Confirmándose posteriormente su relación con el uso de bifosfonatos. La mayoría de los casos descritos son pacientes con procesos malignos. Estos tratamientos mayormente van a dar en tratamientos de cáncer, donde hay metástasis óseas, y serán tratamientos por vía intravenosa, que son los más ocasionantes de las acciones colaterales del medicamento, entre 3 y 11 casos por cada 100 tratamientos. Son escasos los descritos en pacientes con osteoporosis, calculándose un riesgo de un caso por 10, pero lo que sí que queremos hacer notar que el tratamiento con los bifosfonatos son los que ocasionan las necrosis óseas, osteonecrosis. Aquí estamos viendo las radiografías panorámicas pueden ser una prueba diagnóstica para detectar la osteoporosis. Hemos visto acá hay un tejido esponjoso muy significativo, indicar su densitomografía o densitometría y tomografía computarizada para confirmar o descartar la osteoporosis. Factores preventivos, estrógenos. Reducción, ustedes saben, los estrógenos son propias de las damas. Reducción de la inflamación gingival, reducción de la frecuencia de la pérdida de inserción periodontal en pacientes con osteoporosis. Es por eso que es más, lamentablemente, víctima el sector femenino de esta osteoporosis. El calcio y el fósforo van siempre juntos estos para su asimilación, pero a veces el exceso de fósforo impide la absorción del calcio. Entonces se incrementa la susceptibilidad a las fracturas óseas. Por eso indicamos que la vitamina D es la que nos va a ayudar a asimilar el calcio en la exposición al sol, y en lugares donde no hay sol, pues tendrá que tomarse vitamina D. Igualmente, omega 3, antioxidantes. Omega 3 acompañado de aspirina. Los antioxidantes tienen un positivo efecto preventivo de la periodontitis, ya que el estado inflamatorio va acompañado de estrés oxidativo. Entonces, estos factores contribuyen a prevenir la osteoporosis. La vitamina D, que ayuda a la absorción del calcio, el omega 3 y los antioxidantes. La dieta, en lo posible, se debe evitar las dietas ricas en proteínas de origen animal, o sea, principalmente de la carne roja, que ayuda a la expulsión del calcio a través de la orina, y así como alimentos muy ácidos o carnes tratadas como el jamón, paté, etcétera, que deben ser limitadas en la dieta. ¿Qué se debe consumir? Los alimentos recomendados se encuentran en los vegetales naturales, combinados con leche y sus derivados, el pescado y finalmente los frutos secos son también importantes, que pueden incluso sustituir a la leche en el caso de intolerancia a la lactosa. Ustedes saben que muchos pacientes no tienen tolerancia a la lactosa, entonces pueden sustituir con los frutos secos. Aquí estamos haciendo mención a los bifosfonatos que hemos hablado hace rato. Son potentes inhibidores de los osteoclastos. Ustedes saben que los osteoclastos son los que van a producir la resorción ósea. Entonces, con los bifosfonatos se anula la acción de estos osteoclastos. Entonces, ¿qué hace? Que por interacción con estas células produce una marcada disminución de la resorción ósea. Se utilizan habitualmente en pacientes con cáncer avanzado, lo que les hacía mención, metástasis óseas y hiperglucemia maligna. Estos son los que utilizan para el tratamiento del cáncer por vía sanguínea. Luego, la prueba. Esta es una prueba del telopéptido terminal. ¿Qué es este? Es un análisis del laboratorio clínico que mide el marcador de remodelación ósea, conocida como telopéptido carboxiterminal. O sea, con esto nosotros estamos viendo la acción de los osteoclastos destructores y de los osteoblastos constructores. Esa es la prueba que se realiza con el telopéptido terminal CTX. El valor medio tiene que ser de unos 400 pg por milímetro cúbico de sangre. O sea que esta prueba se realiza para determinar la normalidad o anormalidad de la formación o destrucción ósea. Los 400 pg, ¿qué es? Picogramo. El picogramo es una billonésima parte de un gramo por milímetro. Esa es la
o la medida que tiene que tener, 400 miligramos, perdón, pg por mililitro de sangre, viéndose una reducción de los valores alrededor del 53%, luego de la disminución de la administración de los bifosfonatos con un periodo de 3 meses. Disminuye significativamente, por encima del 50% la aplicación de estos bifosfonatos, pero estamos viendo lamentablemente la acción colateral de estos en el hueso, la necrosis ósea. La osteonecrosis de la mandíbula es una lesión oral que compromete solo la mandíbula o el maxilar. Puede causar dolor o puede ser asintomática esta osteonecrosis. El diagnóstico se basa en la presencia de hueso expuesto. O nosotros cuando vemos en boca hueso expuesto, ya estamos viendo, tratándose de un secuestro óseo que durante menos de 8 semanas se haya visto el paciente, entonces ya tenemos nomás que hacer su tratamiento, que consiste en un desbridamiento limitado. Desbridamiento, que quiere decir el raspado del hueso necrótico, antibióticos y enjuagues bucales. El tratamiento de osteonecrosis mandibular puede consistir en eliminar por raspado parte del hueso dañado, tomar antibióticos por vía oral y utilizar los enjuagues bucales. Entonces, fisiológicamente, ¿quiénes se encargan del proceso de remodelación? Ustedes saben, son las células óseas, las cuales son de dos tipos. Las osteoblásticos, en los que están incluidos los osteocitos, como son los neoformadores de óseo, y las osteoclastos, que son los que provocan la resorción ósea. Estos son los que regulan la formación de tejido óseo fisiológicamente. Finalmente, como ya estamos sobre el tiempo, hablamos en forma rápida del tratamiento periodontal en las pacientes embarazadas. Aquí estamos viendo que indica es efectivo el control de la periodontitis en mujeres embarazadas, especialmente beneficioso en aquellas mujeres con riesgo de complicaciones del embarazo. Ustedes estamos viendo que las enfermedades periodontales también exponen a la dama embarazada. El tratamiento periodontal no quirúrgico es seguro durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Con toda confianza se puede atender a las pacientes embarazadas en sus raspados y alisados radiculares inclusive. No existen pruebas de que el tratamiento de la enfermedad periodontal reduzca el número de bebés nacidos antes de las 37 semanas de embarazo, que es lo normal, ¿no? Pero sí, sin embargo, hay niños neonatos con un peso inferior a los 2 kilos y medio. Entonces, estos pacientes también, pueden ser producto de la enfermedad periodontal. En estos casos, la paciente embarazada debe ser siempre tratada previa a antes, durante y después del embarazo. A eso se refería esta situación. Yo creo que hemos alcanzado con el tiempo que nos dan. Y les agradezco infinitamente su atención. Ojalá que les sirva de algo lo que les he explicado. Ojalá que me hayan entendido. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que les vaya bien. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, doctor.